Manuel Domínguez es el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República. Está con nosotros esta mañana para conversar pues, un poco sobre Panama Papers, la posición del gobierno en este momento. Hoy se espera una conferencia de prensa, Manuel, en la Cancillería de la República con representaciones diplomáticas aquí en Panamá. Buenos días. Efectivamente, estamos convocando al cuerpo diplomático en Panamá un poco para replantearle dónde estamos en relación con esto. Esta investigación periodística ha levantado muchísima confusión. Nos damos cuenta por la solicitud de información que se nos hace, por las preguntas que se hacen en las conferencias de prensa. Te das cuenta que hay una enorme confusión entendiendo que es un tema altamente técnico, que no es un tema en el día a día que el ciudadano, ni siquiera el periodismo, que no es especializado, maneja. Así es que nos toca a nosotros reunirnos con el cuerpo diplomático para replantearles cuál es la posición de Panamá en ¿Qué se les va a decir temas. ahí en esa conferencia? Más que una conferencia, va a ser una reunión donde se les va a plantear a ellos las medidas que Panamá ha tomado, el desacuerdo que tenemos con lo que algunas naciones han planteado. Nosotros ayer conversamos con el embajador de Francia, precisamente planteando el malestar del país en relación con algunos planteamientos que se han hecho en Francia. Ayer había una confusión sobre si realmente esta medida se había tomado o había sido un comentario hecho por el ministro de Finanzas francés. Al final del día... Sí, la medida no se ha tomado. No se ha tomado. No se ha tomado. Panamá no está en una lista negra en Francia en este momento. No está en una lista negra en Francia en este momento. Se está analizando. Tenemos entendido que fue una respuesta a un panel en el Congreso del ministro de Economía de Francia, que estaban analizando la posibilidad. Nosotros, obviamente, apenas tú tienes una información así, tienes que comenzar a moverte, comenzamos a hacer las averiguaciones. Efectivamente, no hemos sido incluidos todavía en esa lista. Creemos que no hay ninguna justificación, ningún elemento nuevo para incluir a Panamá en esa lista. Nosotros tenemos una relación abierta con Francia en este tema, tenemos firmado un convenio de intercambio de información, así que esto es como, creo que más una reacción política a una presión interna de ellos que a un movimiento, a un elemento nuevo en la relación bilateral. Pero yo creo que a Panamá le toca seguir haciendo lo que está haciendo. Estamos contactando las principales capitales con las cuales hemos estado conversando sobre este tema. Y es importante tener claro que Panamá ha cambiado mucho, Iván, en los últimos 10 años, en su transparencia, en su centro financiero ilegal. Y en los últimos 2 años, nosotros tuvimos un paquete de medidas sin precedentes que nos saca de la lista gris del Gafi. Es decir, que Panamá no es el mismo hace 30, 20 años, que es la lógica que hay detrás de Panamá. A pesar de esto, Manuel, se registra esta situación, este escándalo a nivel mundial que señala a Mossack Fonseca como la empresa que proporcionó todas estas sociedades anónimas, y lo cierto es que estamos en el ojo de la tormenta, y ya sea cierto o no, hay la percepción en el mundo de que Panamá es un paraíso fiscal, de que en Panamá no estamos haciendo las cosas correctamente. ¿Cómo planea la administración del presidente Juan Carlos Varela revertir esta percepción, si es que es percepción realmente lo que existe? Porque sí, estamos conscientes de las medidas que se han tomado en los últimos años. La ley 23 creo que fue la que se aprobó en la Asamblea el año pasado, etcétera. Pero estamos en medio y sumergidos en un escándalo que nos ha puesto en lugares que ni siquiera imaginábamos que podíamos estar. Por eso te decía que lo que hay aquí es una enorme incomprensión de los temas. ¿Cómo no sale de esa percepción? Haciendo las reformas que son. Porque al final esto se reduce a cómo se conduce el país en los diferentes temas. Y Panamá, no solo este gobierno, sino varios gobiernos ya han tomado las medidas de fondo para ir moviéndonos de ese estigma de paraíso fiscal. Este asunto de la constitución de sociedades offshore, creo que nos ha venido a tratar de regresar al punto de imagen donde yo creo que estábamos saliendo en el tema financiero. Por eso que estamos peleando nosotros que no se confundan los temas. Cuando tú tienes una información que se dice de Fonseca, Mossack Fonseca, de 40 años, Iván, tú no puedes jugar la realidad de Panamá hoy con información de cómo se hacían las cosas hace en el 85. El mundo ha cambiado completamente. Te doy un ejemplo. Lo que me quiere decir que probablemente algunas de estas sociedades que se están mencionando pueden tener 30, 40 años de Claramente, existencia. Iván, claramente. Cuando, por ejemplo, el concepto de due diligence o debida diligencia es un concepto que existe hace unos 10 años. Aquí en los 80 las cosas se hacían muy diferentes. Panamá no tiene ningún problema en reconocer eso y por eso que emprendió las medidas para hacerlo cambiar. Cuando estamos conversando con el que sabe del tema, con la entidad, con las organizaciones, están claros con lo que Panamá está haciendo.
Claro que esto se ha masificado a un nivel más general que creo que genera cierta confusión, pero nos toca insistir. Panamá está tomando las medidas serias. Una de ellas, tal vez la más importante, que empezó a regir en enero de este año, es la obligación de los creadores de sociedades anónimas a reportar quién es el tenedor de la acción. Eso, Iván, es un cambio enorme en cómo Panamá trabaja. ¿Por qué el presidente Varela no ha salido al frente a hablar sobre este tema y decir aquí estamos y voy a llevar la nave adelante y vamos a limpiar el nombre del país y vamos a hacer lo que se tenga que hacer? Iván, por Next TV la gente vio el presidente, el primer funcionario que sale a hablar sobre esto y poner la posición de Panamá fue el presidente de la República el día lunes. Pero no hubo frontalmente. un evento, pero fue en el marco de un evento que no tenía que ver precisamente con este escándalo que se está dando, y eso es lo que se ha cuestionado. Por ejemplo, la conferencia que se dio ayer, que fue presidida por el ministro alemán. Bueno, es que el presidente ya habló, pero ahora quieren criticar que no es en este lugar, o en otro lugar. Digo, el gobierno se reserva el derecho de que el presidente intervenga cuando tiene que intervenir. Recuerda, Iván, que este es un tema que no consideran que sea necesario entonces que sea el presidente el que lleve adelante. El presidente está activamente trabajando en este tema desde el día domingo, activamente. Trabajando, hablando con líderes internacionales. Lo que pasa, Iván, que este es un tema que se maneja a varios niveles. Y hay muchas provocaciones mediáticas para que Panamá tome decisiones, pero Panamá está trabajando esto con la cabeza fría y trabajándolo bien. Pero el presidente, sin duda alguna, está liderando el tema. ¿Qué quiso decir ayer el ministro alemán cuando mencionó que Panamá no se prestaría para hacer conejillo de indias? Chivo expiatorio. Chivo expiatorio. Es sencillo, Iván. En esta cadena de sociedades offshore intervienen muchísimos factores y jugadores y actores que no son solamente las sociedades, los creadores de las sociedades en Panamá. Estamos hablando de entidades, estamos hablando de bancos, estamos hablando de personas. Entonces, los países, las jurisdicciones, que son más de 20, donde se registra este movimiento offshore, tienen la obligación de exigirle a sus ciudadanos que cumplan con las leyes y que usen los instrumentos de Panamá también, de acuerdo a cómo se deben usar. O sea que aquí se podría utilizar el refrán ese que dice están pagando justos por pecadores, entonces. Claramente, porque se está usando el viejo prejuicio de Panamá, paraíso fiscal, para etiquetarnos toda la crisis. Nosotros rechazamos de manera frontal, porque aquí no se está hablando de las otras 20 jurisdicciones que tienen régimen de sociedades offshore. Han habido algunas publicaciones, sobre todo internacionales, unas en español, otras en inglés, donde habla sobre la otra cara de la moneda, y en esto tenemos que ser muy objetivos también, de que quizás el tema de los offshores no es realmente el trasfondo de lo que está sucediendo, que hay otras intenciones de agrupaciones, de grandes poderes, de dañar la imagen de Panamá. Eso se comenta en algunas páginas web a nivel internacional. ¿Está el gobierno en capacidad de demostrar realmente que eso podría ser la verdadera razón que hay detrás de todo esto? Más allá del tema de las sociedades anónimas offshore y el supuesto paraíso fiscal que es Panamá y el grado de involucramiento que pueda tener Mossack Fonseca dentro de estas sociedades que han sido utilizadas para no cosas buenas. Mira, ya, lo que sí es un hecho es que si hay una historia de presiones y si hay una historia de situaciones en las que algunos países o algunas organizaciones han querido presionar a Panamá para que se ajuste a estándares que no convienen a Panamá, ¿no? Eso es cierto. Yo no sé si es para afectar imagen o no, yo esperaría que no. Sin embargo, ciertamente en cualquier relación bilateral hay presiones de muchos tipos, y no solamente con Europa, sino con América, con cualquier país. Son relaciones que Panamá tiene que saber cómo manejarlas y las ha sabido manejar a través de los años. El centro bancario de Panamá es un centro importante, Iván, importante para la economía nuestra, importante para la región. Nosotros lo vamos a seguir defendiendo. Si hay alguien que lo quiera afectar, lo vamos a denunciar. Pero por ahora yo te diría que eso es más a nivel de especulación que a nivel de algo que nosotros podamos probar. O sea, pero van a estar pendientes de que las cosas se hagan y se demuestren. Lo que sentimos es que esta coyuntura de la investigación periodística ha levantado tal polvadera que nos está llevando a una discusión que nosotros ya estábamos liderando y estábamos reformando nuestro sistema financiero. Mira cómo empieza esto, con un ataque a una firma de abogados por el tema offshore, pero ya está yéndose hacia listas negras. Y no ha pasado absolutamente nada nuevo desde el domingo al día de hoy para que nadie tome esas decisiones. Entonces, es muy extraño que una discusión que los reguladores y las entidades financieras conocen perfectamente, que es el tema de la sociedad offshore, terminemos ahora acusando a Panamá de que es paraíso fiscal. Eso es realmente sospechoso. Hay quienes perciben, de hecho, pues esta mañana algunos llamaron, de que el gobierno estaba defendiendo a la firma Mossack Fonseca.
por la cercanía y el vínculo que existía entre Ramón Fonseca Mora, el presidente Varela, el Partido Panameñista, ministro consejero. Bueno, ¿cuál es la posición del gobierno? Habría que ver quién lo hizo, porque nadie del gobierno ha salido a defender a ninguna firma de abogados. Cada uno tiene que hacerse responsable de sus actuaciones. Nosotros vamos a defender a Panamá, tenemos un récord que probar, tenemos medidas que hemos tomado, hemos salido de la lista negra, hay avances concretos que probar. Esa es la posición de Panamá. Aquí no se va a defender abogados, no se va a defender gremios específicos, vamos a defender Panamá como país, que sentimos que se está elevando esto a un ataque ya de país. El señor Fonseca creo que ha sido valiente en salir y explicar, muchas veces lo he visto en televisión, le tocará seguir haciéndolo y reportando lo que hizo o lo que no hizo. Panamá le corresponde la integridad de su sistema financiero, que lo ha ido blindando, que lo ha ido protegiendo, no solamente como gobierno, sino con el concurso de los propios abogados, con el concurso de los banqueros, con el concurso de los empresarios. Así es que hoy día en Panamá tenemos más de 40.000 figuras que tienen que reportar sus actividades a las entidades reguladoras. Eso no existía antes. Estos son pasos que Panamá ha dado y nosotros no vamos a permitir que se desconozca el avance. No se puede jugar a Panamá en el 2016 por cómo funcionaba el sistema en el 1980. ¿Tiene algún conocimiento el Ejecutivo sobre las intenciones del Ministerio Público en cuanto a este tema? Si se van a realizar investigaciones, la Procuradora dijo que sí, pero no hemos visto más nada después de eso. Lo que vi también fue el anuncio que iniciaba una investigación de oficio. Nosotros confiamos en que el Ministerio Público, que ha actuado de manera independiente y de manera diligente en los casos, también atienda a y lleguemos a una claridad y una verdad lo antes posible. Panamá ya está moviéndose a nivel internacional, hablando con diferentes organizaciones y países para tratar de reiterar firmemente qué estamos haciendo, qué hemos hecho y rechazar de nuevo que esta situación de esta investigación periodística que ha generado una enorme confusión nos pegue o nos afecte en lo que ya estábamos, creo que logrando, que era las reformas de fondo del Centro Financiero Panameño. Manuel, gracias por conversar con nosotros acá en Next esta mañana. Muchísimas gracias. Un placer. Manuel Domínguez, secretario de Comunicación de la Presidencia de la República.